Bien, visto que la intervención del líder más guapo de la historia de la galaxia no ha tenido muchísima repercusión, porque no ha habido ni 4.000 españoles que hayan visto la intervención de su presidente, deciros que en España ha habido 160.000 españoles que han visto la intervención de Javier Milei y 4.000 españoles que han visto la intervención de Pedro Sánchez. Claro, si existiera la democracia, pues tendríamos que mandar a la puta mierda a Pedro Sánchez, pero no es el caso. Voy a haceros un pequeño resumen de la intervención de Pedro Sánchez, de los puntos más mollares, va a ser muy breve, y también pues explicaros dos pinceladas o tres de la locura de Milei en Davos. ¿A quién se le ocurre plantarse en el foro de Davos allí? Para que veáis las cifras, Javier Milei viene desde Argentina con un grupete. No daban ni para un equipo de fútbol sala y tenía solicitadas 160 reuniones a las que no pudo asistir, escogió unas pocas, porque claro, tenía 160 reuniones solicitadas, 160. Pedro Sánchez, para volar desde Madrid a comer nabos, ha necesitado gastar unos 365.000 euros más que Milei para ir de aquí a Davos, y no sabemos cuántos invitados ha tenido, pero sí sabemos que la delegación española tenía 12 invitaciones a reuniones. 160 Milei, 12 Pedro Sánchez. De las 12 de Pedro Sánchez, una era con el IBEX 35 español, otra era con Bill Gates, que fue la primera que tuvo antes de intervenir y de salir a leer sus folios, que por cierto se los dejó allí en el atril. Y de esas reuniones de Pedro Sánchez, una de ellas es muy cachonda, ya os pondré la foto el domingo, ahí sentado en una silla, así, escuchando a alguien hablar de la inteligencia artificial. O sea, este es el nivel de Pedro Sánchez. El año pasado lo mandaron a la mesa de colorear sin salirse y este año pues le han dejado hablar y para que no pasase lo del año pasado, él se ha llevado un montón de invitados en el vuelo para que la sala no estuviera vacía, ¿vale? Y claro, él ha ido a decir lo que le han dicho que tenía que decir y viene ya con las directrices tomadas. Cosas de las que habla Pedro Sánchez. Pues Pedro Sánchez se pone a hablar en el Foro Económico Mundial. Daros cuenta el título que tiene. World Economic Forum. Come nabo ahí duro, chupa y mama que se me derrama. Y entonces Pancho, que de eso sí sabe, que él tiene mucha experiencia de las saunas y tal, eh, dice el tío, dice, bueno, las empresas no pueden crecer sin el Estado. Claro, si nos ponemos a leer y buscamos la información empresarial de España, resulta que en España hay, desde que gobierna Pedro Sánchez, en el número total de empresas, al final hay 50.000, no llega a 51.000 empresas menos. De cada 100 empresas que se organizan, no sobreviven al año ni 3. Y la duración o las empresas que pueden salir adelante bajo los gobiernos socialistas de Felipe González, de Zapatero y de Pedro Sánchez es que duran un año el 17% de las que se crean. Normalmente empresas afines a las entidades públicas que les van a regalar el dinero. Entonces, una vez que empieza diciendo esto, de repente Pedro Sánchez, porque claro, él lo está pasando mal, ¿vale? La gente es muy cruel, hay personas en las redes sociales que le insultan, sale a la calle y la gente no le tira bragas, ni calzoncillos, ni nada. La gente no quiere a Pedro. Pedro es presidente sin la gente. Entonces, claro, lo está pasando mal. Y él tenía ahí sus folios allí para hablar de economía y de numericos y tal, pero él tenía que decir lo que de verdad le habían dicho que tenía que decir. El foro de nabos, de todos estos hijos de puta globalistas de mierda, hay varios puntos que todos los que han dicho lo mismo son los occidentales y tal,
que dicen que el mayor problema que hay ahora mismo en el planeta Tierra ya no es ni siquiera el cambio climático. Sé que esto es muy duro, o sea, llevamos unos años ahí que nos dicen que es que ya es son los últimos años, ya se acaba el planeta, estamos ya en la mierda. O sea, pues no, resulta que este año ya no hay ningún problema. De hecho, han dicho, oye, se ha derretido un montón de hielo en Groenlandia y el mar no sube, me cago en la puta. Al final, esto no va a ser primera línea de playa. Las mentiras estas al final con los años pues terminan siendo en bromas de mal gusto. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que hay ahora mismo? El mayor problema ni siquiera es el X, ni siquiera es el X, que muchos dirán, no, hombre, claro, ya si no es el cambio climático o el clima cambiático o el hecho de que cada 2 por 3 algún crío de 15 años se desplome y se muere, o algún artista o alguna persona sana. El mayor problema es el X, no tampoco. Aunque el X es 20 veces más malo que la peor versión del Delta Cron Chupicron, hay algo peor, que mata más, que es más peligroso y que realmente sí que preocupa. Y es la desinformación en las redes sociales. Entonces, el punto número uno que le mandan a Pedro Sánchez es implantar control y leyes contra la opinión que traiga desinformación, catalogando a las personas que distribuyan opinión o información que discrepe con la información oficial del Estado, se les acuse de terrorismo informativo. Punto número uno. O sea, Pedro Sánchez y su gabinete de chuparrabos, a mí me tienen en la lista de terrorista informativo. Terrorista peligrosísimo. Es uno de los 10 elementos a eliminar es Raúl, el de Murcia. Entonces, esta directriz, que la pequeña reunión que tiene con su jefe, que es Bill, porque Bill es el monigote de en medio. Bill ni siquiera es el que mueve los hilos. Bill es uno de los monicos de los que mueven los hilos. Bien, pues resulta que le da estas directrices a Pedro Sánchez. Después va a la reunión esta de la IA, de esa inteligencia artificial, que dicen que va a dejar sin empleo al 60% de los occidentales. Aquí sobra mucha gente. Pero bueno, como va a venir el X, pues casi todo lo que va a sobrar se va a ir con el X. Y para que la gente adopte y acepte todas las medidas, como las monedas digitales que caducan o que están programadas para que las puedas gastar en una cosa que el ciudadano español no entiende nada de lo que estamos diciendo, de qué supone una moneda que sustituya a tu moneda, a tu dinero, por un código informático que te vas a poder canjear ese código por lechugas y solo vale para lechugas, por ejemplo. Entonces, claro, cuando Pedro Sánchez empieza a hablar y habla de lo peligrosa que es la ola reaccionaria, los medios de comunicación reaccionarios que hacen muchísimo daño y tal, porque él lo está pasando muy mal, lo estaba pasando muy mal porque, claro, él estaba acostumbrado a chupar y mamar, pero no que le tocara la campanilla, saltar las lágrimas y le diera una buena arcada, como le está pasando ahora, que el PNV ya le ha dicho que la legislatura se puede acabar en febrero. Entonces, claro, él lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal. Él necesita ir al foro de Navos con todos sus amiguis y tal. Ya os habréis dado cuenta de la gran labor que ha hecho Escrivá en esa reunión, porque Escrivá, que le han cambiado el ministerio, pues se ha puesto muy gordo, ya no cabía en el de la Seguridad Social, ahora le han cambiado de ministerio, le han puesto uno que no vale para nada. Y Escrivá tiene que adoptar todas las medidas regulatorias de inteligencia artificial. O sea, en España vamos a regular algo que no existe, ni hay empresas que lo desarrollen ni nada, pero ya vamos a legislar para que eso, por supuesto, no afecte a la clase dirigente política, Partido Socialista y Partido Popular. También, de las 3 directrices claras que le han dado, la segunda es continuar con las políticas de inmigración e industria. Es muy importante que España siga autodestruyendo su industria porque hay que salvar a Alemania. Alemania tiene una condición económica horrible. Y ese triángulo de Weimar, que vuelve a estar en marcha, donde Francia y Alemania tienen que salvar a la gran colonia estadounidense que se ha vuelto Polonia,
pues hay que sacrificar otros países, entre ellos España. Por lo tanto, la industria española tiene que seguir yéndose a la mierda y, por supuesto, para que el español no se preocupe mucho de todo eso, lo importante es llenar España de África y esa política de puertas abiertas debe de continuar. Ese fue el punto número 2 de las indicaciones que recibió. De hecho, él critica que sin un Estado socialista no hay industria, no hay progreso, no hay derechos, etcétera, etcétera. El feminismo, que es importantísimo, menos para los de las pateras y demás. Y el tema de la industria es muy bueno que entendamos que el Producto Interior Bruto en España, cuando teníamos un franco de estos, madre mía, franco, pues el 30% de nuestra industria era, el 30% de nuestra riqueza era la industria. Ya a principios de los 80 no llegaba al 27%, al 25%, y actualmente con el Partido Socialista ha pasado de ser un 14,7% del PIB a ser el 11,2% del PIB. O sea, somos un país que vivimos del turismo y del rescate europeo. Y por lo tanto tenemos que seguir en estas directrices de destruir y seguir destruyendo nuestra industria. Luego hay un apartado de industria, que son las energías renovables, que es la reunión que tuvo. El IBEX 35 no fue el IBEX 35, fueron unos cuantos, que básicamente la reunión que hubo del IBEX 35, que esto es, creo que Televisión Española no ha dicho nada de esto, ni La Sexta, ni Maldito Zurullo, ni nada de todo esto. La reunión que tuvo con la gente del IBEX 35, o sea, se fueron a reunirse al foro de Navos, ¿vale? Todo esto pagado con dinero público de todos los españoles. O sea, el segundo avión que sale desde el Estado español es para llevar a los del IBEX 35 a gastos pagados para hablar de una cosa que es el sector fotovoltaico en España está quebrado. Entonces, como el sector del aerogenerador en España está quebrado y estamos rescatando con dinero público las empresas quebradas vascas y las empresas quebradas de los aerogeneradores, sobre todo Siemens Gamesa, que hoy mismo ha vuelto a decir que no, que creen que ya no tienen más turbinas defectuosas y hay que darles más de 3.000 millones de euros y rescatar los empleos con más de 600.000 euros cada empleo. Pues resulta que la fotovoltaica dice que cada placa solar le está costando el 50% de su valor. Las nuevas placas solares que se han desarrollado dejan obsoletas el 100% de todas las placas que tenemos instaladas, o sea, todas las placas que hay instaladas en España, los millones de paneles, están ya obsoletos y no valen. Y están instalados el 44%, el 56% de las placas solares en España están sin instalar. Hay un proyecto para crear la primera empresa de reciclado de placas solares que va a empezar a construirse este año. O sea, llevamos poniendo placas años y años y financiando esta estafa y vamos a empezar a ver cómo mierda reciclamos toda esa escombrera ahora. Todavía no tenemos baterías o grandes pilas para almacenar toda la energía que se genera fotovoltaica y de aerogeneradores y demás, que la desperdiciamos porque no tenemos en qué gastarla, no hay industria. Es un país que tiene muchísimo más turismo que industria, es un país que tiene serios problemas estructurales y entonces a Pedro Sánchez en esa reunión le han pedido que le quite los impuestos a la fotovoltaica y que con 44.100 millones de euros que se van a invertir en energías renovables no da para rescatar al sector. Y ese sector ahora mismo es el 35% del IBEX 35. Ya hemos hablado de estas empresas, del pufo que son y que están ahí metidos pues exministros, gente del PSOE. O sea, la forma de vaciar las arcas españolas ahora mismo es el pufo de las eléctricas como los coches eléctricos, ¿vale? O sea, el pufo de las renovables es tal que así. Deciros que España tiene que seguir enviando 350 millones de euros de ayuda humanitaria a Nigeria, al mismo tiempo que Nigeria inaugura la mayor planta de procesado de petróleo del mundo, ¿vale? Con una pequeña inversión de 22.000 millones de dólares, pero que cuando esta planta, que es capaz de generar refino de 2,5 millones de barriles al día y de nutrir sobradamente a Nigeria de todos los derivados que necesita, pues seguramente luego habrá que decirle a los nigerianos que rescaten a los pobres aquí en España, pero el plan creo que de Nigeria no va por ahí. Entonces, Bill Gates le ha dicho que tiene que seguir con estas donaciones, España tiene que seguir rescatando todo esto, mientras Bill Gates, ya sabéis, que participa económicamente, tanto en la extracción de uranio como en la construcción de
de 8 reactores nucleares. Bueno,